Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Los saludo como siempre, su amigo Fernando Chapi Martínez. En esta ocasión vamos a hablar de distintos temas. Digamos que este programa no es preparado, pero es que a veces justamente lo más sabroso es aquello que surge espontáneamente, pero claro, también con conocimientos previos. No se trata de hablar por hablar. Y es por eso que hay que seleccionar bien a los invitados. Aquí estoy con el amigo Anselmo Acosta, que hemos estado con él anteriormente, cuando el programa se transmitía en Puerto Maldonado, ahora en esta edición, y vamos a hablar de diversos temas. Vamos a empezar por uno picante, pero antes de eso, bueno, les voy a comentar que Anselmo ha tenido, y estoy seguro que pronto va a volver a las ondas radiales, ahí donde él vive, en las Islas Canarias. Ha tenido programas relacionados a temáticas de lo enigmático, lo misterioso, lo paranormal, etcétera, el fenómeno ovni, y es investigador de esos temas desde hace bastantes años. Asimismo, él también es psicólogo, así que no solamente es un investigador de esos temas, sino que también tiene una profesión de las ciencias de la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anselmo? Hola, buenas tardes, buenas noches aquí desde las Islas Canarias. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sobre todo eso. Vamos a hablar sobre un tema, para empezar, del que ya tocábamos algunos pequeños clips, algunos pequeños puntos antes de empezar la grabación, que es, como tú mismo mencionaste, un tema incomprendido, un tema quizá que toca ciertas fibras incómodas para algunas personas porque no ha sido adecuadamente, digamos, exteriorizado por parte de aquellos que han accedido al conocimiento o que han tenido a bien hablar de esto con gente que no sabe en sí de qué trata, ¿no? Y vamos a hablar del espiritismo, al menos para empezar, algunas cuestiones por ahí que tú puedas haber investigado seguramente como parte de los programas de radio que has tenido, de tu investigación del misterio. Y a mí siempre me gusta empezar dando una primera definición. Para ti, ¿qué es el espiritismo? Bueno, el espiritismo es una doctrina que surge en el siglo XIX. Fue fundado por un señor, por un pedagogo llamado Hipólito León de Niza Ribeiro, conocido con el seudónimo de Allan Kardec, y surge en Francia. Tiene 2 libros muy conocidos que yo recomiendo leer, especialmente uno, que es el libro de los espíritus y el libro de los médiums. Es un movimiento que hoy se ha extendido por todo el mundo, especialmente en Brasil, España, Venezuela, América Latina en general, ¿no? Y es un movimiento que, digamos, da luz a algo que hasta ahora no era muy bien estudiado, muy bien comprendido, que ninguna filosofía, digamos, se atrevía a profundizar con la luz y claridad con que lo hace el espiritismo, y es precisamente qué son los espíritus, qué relación existe entre ese mundo espiritual, llamado así por la doctrina espírita, y el mundo físico. Esa interrelación mundo físico, mundo espiritual, lo vi en el espiritismo, es una doctrina específica para poder comprender ese camino, ¿no?, que tarde o temprano todos los seres humanos vamos a caminar, que es el camino de la muerte o desencarnación, como dicen los espiritistas, que simplemente, como dicen ellos, volver al plano donde siempre ha sido nuestro hogar, ¿no? Por tanto, es una doctrina muy interesante, que hoy, dentro de la ciencia actual, se corrobora algunas de sus teorías, ¿no? Algunas, no todas, pero algunas se corrobora, por ejemplo, con el tema de la SM,
con el tema de la hipnosis y la reencarnación. En fin, es un tema apasionante. ¿El espiritismo podría entrar de alguna manera, o alguna de sus ramas, algunas de sus derivaciones, quizá dentro del universo de las religiones o los movimientos, digamos, valga la redundancia fonética, espirituales? Lo digo como pregunta porque, por ejemplo, yo hace no mucho tiempo, a mí me gusta revisar censos, estadísticas de distintos temas, y por ejemplo estaba revisando las estadísticas de religión en Brasil, y dentro de las distintas variantes, ¿no? Cristianismo de tal o cual color, al final también había un porcentaje, creo, del 1% o el 1 punto tantos, 1.3 por ahí, que cuando les preguntabas por cuál era su adscripción religiosa, te decían que eran espíritas. Entonces, yo no sé si es algo de estas personas en sí que lo asumen como una religión, o que el movimiento en sí tiene un tinte religioso. Vamos a ver, el espiritismo no es una religión, porque una religión hace falta un sacerdote, hace falta un Dios que el espiritismo lo explica y lo integra en su doctrina, hace falta una serie de ídolos a quien idolatrar. Entonces el espiritismo como tal no es una religión. Su fundador no fundó ninguna religión. Su fundador puso luz en algo que hasta ese momento no había luz. Es decir, vino a traer algo del más allá, porque en realidad la doctrina espírita se fundamenta en comunicaciones que hacían los médium en ese siglo y que dio pie a escribir varios libros. El principal, el libro de los espíritus, por ejemplo, es un libro escrito mediúnicamente con preguntas y respuestas del mundo físico, de personas de aquí al mundo espiritual que respondían. Por tanto, configurar o ver el espiritismo como una religión, equivocado. Yo sé que en Brasil se le da un matiz religioso, pero eso no es espiritismo. Hay un señor que es una persona pues que le da un matiz un poco, que es Divaldo Franco, que es un señor que ha hecho una obra social increíble. Yo he estado incluso en Brasil y he visto los orfanatos que él tiene en Salvador Bahía, estuve allí viéndolos, ¿no? Y que ha hecho una labor, digamos, bestial en cuanto a lo que es la ayuda a los demás, pero para nada podemos entender el espiritismo como una religión. Es una doctrina que tiene, digamos, rasgos de carácter científico en muchas de sus teorías, pero que no tiene nada que ver con religión. Religión es cuando oras, cuando pides, cuando creas un culto, cuando creas todo una especie de credos, una especie de opciones que el espiritismo no tiene, obviamente. Cuando a la mayoría de personas le mencionan el espiritismo, y yo me incluyo entre ellas porque es un tema que no he estudiado particularmente, quizá lo primero a lo que nos remite en nuestras ideas, y sí, digamos, los conceptos e imágenes que tenemos por cultura general o incluso por los medios de comunicación, son esas fotos en blanco y negro de inicios del siglo XX, donde tú ves una medium, o en algunos casos una pretendida medium, o una persona que dice que va a tener contacto. Incluso hay algunas fotos donde se ve que emana una sustancia a la que se le dio el nombre de ectoplasma y está alrededor de una mesa. Digamos que es, no sé si parte quizá de la génesis de los primeros momentos del movimiento del espiritismo, o si es, como ocurre, creo que todo movimiento en sí tiene la idea, que generalmente lo conocen los que están dentro de, o los que han tenido acercamientos, de lo que realmente es, versus lo que la cultura pop te vende de lo que es eso. Así como hacen una pantomima del cristianismo y te muestran que no sé, se burlan de tal cosa, tal dogma, o del islam, en fin, del budismo. También con el espiritismo, sin que sea una religión, siendo una doctrina, creo que en la mentalidad de la gente ha quedado eso, y sobre todo también que pues esa etapa pasó porque hubo una serie de personas que supuestamente eran investigadores y que dijeron que no era algo
digamos, creíble o no era algo científico y todo esto, y quizá por eso para muchos está desacreditado. Por eso a mí me sorprendió lo que he mencionado, de ver que hay un porcentaje importante en Brasil, porque es un país tan grande y tan poblado que tú dices 1%, pero ahí un 1 o un 1 punto tantos por ciento estamos abarcando millones de personas que siguen una doctrina que para muchos quedó a inicios del siglo XX, quedó hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían en sí, más allá de estas ideas, los fundamentos principales de la doctrina espírita? Bueno, hay varios puntos. No estoy de acuerdo en que el espiritismo se haya quedado desfasado. El espiritismo, las teorías y la doctrina espírita como tal sigue vigente. Actualmente el país que más espiritistas tiene, pero para nada, lo que se dijo en el siglo XIX en cuanto a esa relación con el mundo espiritual y toda su doctrina sigue totalmente vigente. Gracias al espiritismo podemos explicar, por ejemplo, el tema de las materializaciones, el tema de las curaciones psíquicas. Se puede explicar, y lo corrobora la hipnosis, el tema de la reencarnación, que ya se hablaba y forma parte de la doctrina espírita, el tema de la reencarnación. O sea, el ser humano viene aquí a una escuela de dolor y sufrimiento, pero también de alegría, obviamente, como es este planeta, y viene a aprender, y para aprender necesitamos reencarnarnos muchas veces. La teoría de la reencarnación viene de Grecia, viene del Antiguo Egipto, viene incluso de los romanos, viene de culturas africanas. O sea, es algo que es anterior incluso al espiritismo, ¿no? Están los estudios del famoso psiquiatra Stevenson, donde corrobora y estudia muchos casos de niños que dicen recordar haber sido X persona en otra vida. Él los investigó, hay muchos libros escritos por él que, digamos, vienen a demostrar de alguna manera que esa teoría que de manera doctrinal el espiritismo incorporó en sus teorías, en su filosofía, en su forma de ver la vida, hoy siguen. Y por ejemplo, cuando habla de mundos habitados, no solamente la Tierra, ¿no? Cuando le preguntaban al mundo espiritual y a los espíritus que escribieron o dictaron el libro de los espíritus si habían más planetas habitados, por supuesto, ellos decían que sí, que este es uno más de los muchos de miles, millones de planetas que poblan el universo con vida inteligente, y que el planeta Tierra es un instituto, un colegio, una escuela muy dura, muy difícil para poder progresar en el camino espiritual. Y ellos trazaban dos líneas. Primero, le daban importancia al tema espiritual, ético, moral. Era importante, sin eso no había realmente progreso para encarnarte en otro planeta. Y segundo, le daban importancia al conocimiento científico, es decir, que el espiritismo no es contrario a la ciencia, ¿no? Más bien se apoya en la ciencia, ¿no? Ya lo dijo Allan Kardec, que si alguna de las teorías de la filosofía o de los puntos que el espiritismo tiene, la ciencia demuestra que están equivocados, pues había que cambiarlo, ¿no? Y hoy ese guión que él en el siglo XIX dejó dentro de lo que es la doctrina espírita sigue vigente. ¿Y en qué se basó Allan Kardec? ¿Cuáles fueron sus fuentes para empezar a plasmar la doctrina espírita? Porque era, digamos, una época en la que surgían distintas corrientes de pensamiento, fue muy fértil en distintos movimientos de índole filosófico, espiritual, religioso, y se apelaba mucho, por ejemplo, a verdaderos o supuestos saberes traídos sobre todo del Oriente, ¿no? Como no era, digamos, como en esta época en la que estamos tan interconectados con la mayor parte del mundo, gracias a las redes y todo, pues siempre habían viajeros, habían personas que decían que habían llegado a la biblioteca tal en el Tíbet, o a un grupo de personas aisladas en la India, y de ahí habían traído algo de su sabiduría. En el caso de Allan Kardec, ¿también forma parte de esas corrientes orientalistas, o él afirmó haber tenido otras bases, otras fuentes? Bueno, vamos a ver, el espiritismo está catalogado como una revelación, ¿no? En todas las épocas de la humanidad
este planeta ha tenido revelaciones desde el plano científico, filosófico, religioso, espiritual. El espiritismo es una revelación que viene, digamos, a descorrer el velo que existía con el mundo espiritual y viene a ponerle lógica, un razonamiento, una forma de ver el mundo, no desde el plano en que lo vemos los humanos, sino desde el plano que lo ven las personas que están ya en ese mundo. Los El espíritus. espiritismo no tiene influencias de carácter... Sí, pero el espiritismo no está influido ni por los movimientos de Asia, en concreto el hinduismo, en concreto el budismo, en concreto otros movimientos que surgen en Asia, ¿no? En cambio, la teosofía sí. No debemos de mezclar teosofía con espiritismo. Más, la teosofía critica al espiritismo. Lo considera como algo poco menos que negativo, que no es bueno, ¿no? Lo cual viene a demostrar su desconocimiento, porque el espiritismo viene a traer luz en algo que ni teosofía, ni el yoga, ni el budismo pone, que es qué ocurre en ese más allá, donde todas las religiones hablan, pero que ninguna explica, ¿no? No es explicar, decir que hay un cielo, no es explicar que existe, que vas a una dimensión, eso no explica nada. En cambio, el espiritismo sí explica cómo es esa interrelación, cómo es esa vida más allá y qué conexiones hay entre lo físico y lo no físico, entre comillas. Hoy la física cuántica viene a decir que hay una física de lo tangible y hay una física de lo intangible, y que muchas veces lo intangible influye mucho más de lo que incluso creemos que lo mismo físico, ¿no? O sea, es algo paradójico, pero ya la misma física cuántica lo explica, ¿no? Así Estamos sometidos a un mundo, digamos, regido por lo intangible. Ese intangible, algunos lo llaman cuarta dimensión, en fin, eso depende de cada autor, porque si hay una cosa que es compleja y difícil de comprender, es la física cuántica. Estamos prácticamente en los pasos, en los primeros albores de la humanidad en cuanto al estudio, a la profundidad de lo que es la física cuántica. Entonces, no podemos hablar todavía de algo que se está empezando a desarrollar cuando realmente estamos en pañales. Pero incluso que la nueva física, la física del futuro, diga eso, que lo intangible, digamos, controla lo tangible, es para meditarlo. Por lo menos meditarlo, ¿no? Sí, justamente son ya varios autores, al menos de los del mundo de los enigmas y los misterios, que han mencionado, ya sea de pasado o han pretendido ahondar, y también por supuesto científicos, que el tema de la física cuántica es muy, muy interesante. Por supuesto existen movimientos, sobre todo dentro de la nueva era, que utilizan la palabra cuántico casi para cualquier cosa, simplemente porque suena científico, bonito o impresionante, ¿no? Sí, pero hay otros que realmente lo comprenden y afirman que esto es casi como estar llegando a tocar las puertas ya de la comprensión de lo espiritual por parte de la ciencia y sus instrumentos que básicamente siempre se han quedado en lo material, y lo que no es material un poco más si lo descatalogan dentro de las posibilidades que albergan, ¿no? Son las mentes de los científicos, entonces, y sus teorías. Entonces es algo bastante interesante. Y respecto a lo que estabas mencionando de el espiritismo como doctrina que surge pues en ese tiempo, pero como una revelación, ¿quiénes fueron los que le revelaron este tipo de conocimientos al señor Kardec? ¿Alguna entidad espiritual en específico que se identificó o un conjunto de realidades espirituales que se comunicaron con él? Bueno, vamos a ver, si tú lees el libro de los espíritus, ves que hay muchas entidades que fueron los que transmitieron esas respuestas a esas preguntas que en esa época se hicieron, ¿no? Yo, cuando se habla de entidades de alto standing y vienen con un nombre, yo pongo mis dudas, ¿no? Porque si analizamos las comunicaciones espirituales,
lo que más habla de la entidad espiritual que se manifiesta o supuestamente dice manifestarse es su lenguaje, es la explicación que le da a esas preguntas que se hacen. Entonces, el libro de los espíritus, que es el libro que para mí uno de los mejores libros que hay, que existen, que yo recomiendo a la gente, estoy seguro que cuando la gente lea ese libro, y perdona que te lo diga, se le va a quitar el miedo a los espíritus, porque te darás cuenta que en realidad el mundo espiritual influye, pero según este libro no los espíritus, las entidades espirituales, incluso los espíritus malos o las entidades negativas no pueden hacer todo lo que ellos quieren. Hay reglas, o sea, igual que hay reglas aquí, hay reglas allí. Entonces, decir que el libro de los espíritus está escrito por una entidad, no, son muchas entidades que en ese siglo, por los motivos que sean, se permitió dar luz a un tema que antes no se sabía absolutamente nada, y que fueron los que realmente trajeron luz a lo que ocurre pues, durante la vida y en el momento ese de transición, cuando uno vuelve pues, a ese mundo espiritual del cual, según los espíritus, hemos partido. Yo veo muy lógico lo que allí se explica, lo que explican los libros, lo que explican el libro de los medios, ¿no? O sea, el libro de los medios, por ejemplo, explica cómo ocurre esa comunicación entre los seres humanos espíritus, ¿no? Lo explica, y además hoy por hoy no hay un libro que explique mucho mejor eso que el libro de los medios. Cómo es esa comunicación, cómo es posible que hayan personas que sean capaces de incorporar, de dar comunicaciones a través de las múltiples formas de mediunidad que hay, porque no hay solamente una, hay varias, de incorporación, de escritura automática, intuitiva, pues hay muchos tipos, ¿no? Pero a través de la mediunidad, se han escrito todos los libros que hoy, digamos, de alguna manera tiene la doctrina espírita, y los que se siguen escribiendo, bien por escritores espíritas o bien por influencia espiritual. Me acabo de acordar de Cándido Xavier, ¿no? Uh-huh. O sea, de Chico Xavier, ¿no? Que ese hombre escribió un montón de libros, y todos ellos eran libros que él escribía porque se los dictaban desde el mundo espiritual. Hay incluso una película de este señor que ya murió, ya desencarnó, y que fue uno de los pilares del espiritismo moderno, por ejemplo, en Brasil y a nivel mundial, ¿no? Chico Xavier, ¿no? O sea, un personaje, un medium de una talla increíble, ¿no? La gente que lo conoció quedaron impresionados por su calidad, por su bondad, por su humildad ética y por su capacidad mediúnica de contactar con esa realidad espiritual y plasmarla a través de un montón de cientos de libros que él escribió, ¿no? Incluso se cuenta de casos cuando él estaba ya desencarnando en el hospital, como vieron venir una luz, una enorme luz que entró a su habitación, y cómo tuvo lugar en cuanto a lo que fue su enfermedad y su posterior fallecimiento, pues hubieron fenómenos que son dignos de estudiar y que tienen mucho que ver con una explicación de carácter espiritista, ¿no? Ya que nos hemos quedado por tierras brasileñas y lo estamos también hablando respecto al tema espírita, no sé si también dentro de los postulados, las enseñanzas o digamos las cosas de las que habla la doctrina espírita, como las influencias que puede ejercer el mundo de lo espiritual sobre la materia que percibimos, si también ahí está comprendido. Por ejemplo, menciono Brasil por el caso de José Arigó, ¿no? Y otros, otras personas que decían que entraban en trance, que a través de ellos psíquicamente operaban. En el caso de él decía un tal doctor Fritz, ¿no? Que básicamente en el trance agarraba a la persona y sin anestesia ni nada, le hacía unos cortes, unos movimientos, y esa persona terminaba con un tumor extirpado o curado de alguna dolencia que no remitía por
por los cauces de la medicina convencional, ¿no? Ello, para algunos dicen que hay abundantes testimonios de este tipo, ¿no? También en otros países, no solo en Brasil, pero ¿qué opinaría el espiritismo de esto? ¿Que es algo posible, válido, o no se pronuncia, o lo abarca? Bueno, vamos a ver, el espiritismo, los grupos espíritas en Brasil incorporan como trabajo el ayudar a los demás. Y dentro de esta ayuda a los demás, porque claro, no hay progreso espiritual si tú no ayudas a la persona que sufre, ¿no? Eso dicen los espíritus. Entonces ellos en Brasil y en muchos lugares del mundo, una de de las herramientas que utilizan para poder ayudar a las personas de aquí es las curaciones psíquicas. José Arigó fue muy famoso porque incluso utilizaba un cuchillo oxidado y operaba, como tú bien has dicho, a través del Dr. Fritz. Tenemos que ver a este espíritu, el Dr. Fritz, también dentro, porque tú sabes que José Arigó murió en un accidente de tráfico, que él mismo predijo además que iba a morir. Curioso, ¿no? Él ya le habían dicho que le quedaba muy poco, que iba a morir en un accidente y efectivamente murió. Pero ese espíritu, esa entidad espiritual llamada Dr. Fritz, que era el que a través de los canales curaba a las personas, siguió trabajando a través de otros medios en diferentes grupos en Brasil, ¿no? Entonces, el espiritismo integra ese tipo de curaciones, lo explica, la doctrina espírita explica, y hoy por hoy para mí es la única doctrina capaz de explicar algo, cómo es capaz un ser humano de operar, a abrirte, sacarte un tumor, si no es mediante una explicación espiritista de la doctrina espírita, y lo explican muy bien. En realidad, cuando el medium opera, no es él el que opera, es una entidad espiritual que se incorpora al cuerpo de esa persona, y esa persona deja su cuerpo y esa entidad espiritual opera. No es verdad que no utilicen anestesia, claro que utilizan anestesia, pero esa anestesia no la vemos. Es una anestesia de carácter espiritual, porque cuando una entidad espiritual opera a través de un medio, hay un montón de entidades espirituales que no se ven, que están ayudando a ese medio, y a la vez hay un montón de personas físicas que están allí dando energía, podemos llamarlo ectoplasma, que además es una energía que han analizado y que no tiene ADN, y que es la que utilizan ellos para hacer ese tipo de curaciones. La doctrina espírita lo integra, lo explica, y para mí hoy por hoy no hay mejor explicación que la explicación que da el espiritismo en cuanto a lo que es una de mis grandes pasiones, que es las curaciones psíquicas, porque eso nos viene a demostrar esa interrelación que existe entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y voy a contar una anécdota de mi propia cosecha. Okay. Lo he visto yo. Excelente. No la operación, pero lo he visto yo. Yo tenía un amigo, era mucho mayor que yo, más que un amigo, era un padre, muy espiritual, que era espiritista. Y ese señor tenía un problema de corazón y no quería ponerse un marcapasos. Le decíamos, ponte un marcapasos. No quería. Y entonces le propusieron ir a Brasil a un grupo espírita que hacía operaciones psíquicas. O sea, tenían un medium, un canal, ¿no? Bueno, pues esa persona se puso muy mal, cogió el avión, fue a Brasil, lo operaron, y la entidad espiritual le dijo: vas a tener corazón para rato, pero si no cambias tu forma de ser, la enfermedad volverá a aparecer, porque ese problema que tienes de corazón es un problema kármico de tu personalidad. Pero no obstante, le dijo a la entidad espiritual que operó a esa persona, porque fue además con otra persona de aquí de la isla a operarse a Brasil, le dijo además que iba a tener corazón para rato. Y efectivamente, desde que se hizo la operación hasta que murió, porque murió finalmente el corazón, pasaron como 10 o 12 años,
y tuvo corazón para rato. Y lo que me llamó la atención es que venía con una cicatriz desde la garganta hasta la boca del estómago. Una cicatriz como si lo hubieran operado del corazón. Entonces, esa cicatriz desapareció. Los médiums explicaron que era porque habían intervenido en su parte perispiritual, y efectivamente al cabo de un mes esa cicatriz que yo vi con mis propios ojos, y él más o menos estuvo vivo durante 10, 12 años aproximadamente. Luego murió de repente. Curiosamente hubo una anécdota, porque yo también soy una especie de experimento de cosas paranormales que me ocurren, ¿no? Curiosamente me ocurrió una cosa con esa persona antes de morir. Una semana antes tuve un sueño con él, y en ese sueño yo lo vi a él en un barco. Era un sueño lúcido, lleno de luz. Yo iba por un río, iba con él y lo acompañaba en ese barco, y recuerdo que cuando desperté era un sueño bonito, no era un sueño que me causara una angustia. Se me vino a la mente una palabra: tengo que ir a ver a este amigo porque se va a morir. Efectivamente, justo a la semana, murió sin que yo me pudiera despedir de él, y esa pena me ha quedado. Y luego con esta persona me pasó otra cosa. Tuve otro sueño que se llama premonitorio, porque te avisa de algo que te va a suceder. Este amigo se me aparece en sueño y me dijo una cosa de un familiar que desafortunadamente ocurrió. Yo incluso se lo comenté a más personas, a personas relacionadas con lo que yo había experimentado en ese sueño, en el que me avisaba de que iba a ocurrir algo con una persona. Efectivamente, eso ocurrió de manera matemática. O sea, casualidad, muchas casualidades. Yo lo viví, no estoy loco, no tengo ningún problema de alucinación ni de nada de eso. Yo lo viví. Y sobre todo tangiblemente. Por eso es importante siempre decir que eres psicólogo, porque tú no eres, digamos, una persona del común que, bueno, lo observa y, en fin, no eres especialmente sugestionable, sino que también, además que eres investigador de temas del misterio y todo ello, empleas las herramientas, las posibilidades que conoces por profesión y por experiencia, y digamos que, pues, además, emplearlos a un caso que tú has observado de primera mano es un gran privilegio, que me imagino te ha marcado dentro de tu carrera de investigador del misterio. Sí, vamos a ver, yo me he metido en este mundo del misterio porque yo he sido una víctima del misterio. O sea, a mí en mi vida, a lo largo de toda mi vida, me han ocurrido cosas que cuando uno se para y las analiza, porque yo soy una persona que por profesión analizo mucho, tengo variables, tengo herramientas, instrumentos que me permiten analizar un fenómeno, un hecho, desde una óptica totalmente científica. Pues como el fenómeno me ha perseguido en muchas vivencias, eso me ha llevado a investigarlo, obviamente. A lo mejor hay gente que no ha vivido el fenómeno, que no les interesa el fenómeno, a lo mejor se lo han vivido pero no se dan cuenta, porque yo estoy seguro, cualquier persona que me está oyendo ahora mismo, en este momento, ha vivido fenómenos de carácter paranormal, una intuición, un sueño. ¿Quién no ha visto algo materializado? ¿Quién no ha sentido algún familiar cerca de un familiar muerto, fallecido cerca de uno? ¿Quién no ha visto una nave extraterrestre o un objeto ovni, por así decirlo, sobre todo en América, ¿no? O sea, todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida estamos en contacto en algún momento con algo que lo podemos llevar inexplicable o paranormal, pero que a lo mejor si cogemos la explicación que nos da la doctrina espírita y quizás la ciencia moderna, la psicología
y muchas otras, podemos darle una explicación que una lo científico con lo, digamos, paranormal, ¿no? Encontrar un porqué y una explicación. Y es encontrar una armonía entre ambos extremos, que es lo que muchas veces no se hace, sino que se va a uno u otro punto, pero sobre todo por parte de la ciencia actual, no de la ciencia, del cientificismo, que es distinto, ¿no? Pero claro, volviendo al tema concreto del espiritismo, ¿cuál sería el panorama que nos ofrece sobre lo que hay más allá de nuestro momento de desencarnar? Según el espiritismo, ¿cómo es ese mundo que nos espera tras lo que llamamos muerte física? Mira, yo acabo de leer ahora mismo un libro de un cardiólogo holandés que trabajó, creo que está jubilado, en una clínica enorme de más de 2.000 personas que se llama Pim van Lommel, Conciencia más allá de la vida, ¿no? Viene a corroborar lo que el libro que escribió Los Espíritus a través de Allan Kardec viene a demostrar hoy este estudio, ¿no? Es decir, ¿qué ve la gente cuando uno muere, cuando uno desencarna? No todo el mundo lo ve, también hay un porcentaje que no lo ve, que no ve nada, pero también hay un porcentaje que sí ve, ¿no? Ya en el siglo XIX explicaba este libro lo que hoy la ciencia, por estudios prospectivos o retrospectivos, está diciendo. Primero, Allan Kardec decía que cuando uno muere, pues entra una especie de túnel, que ve a seres queridos, que en el otro lado te están esperando. Efectivamente, si estudiamos las SM, tanto del doctor Moody como de Pim van Lommel, como de otros autores, porque hay muchos que están investigando el tema, vemos que eso que decía Allan Kardec, hoy la ciencia de investigación, de casos, como digo yo, de personas que viven esa vivencia, corroboran. Ven seres fallecidos, personas que ya han fallecido, ven seres de luz que vienen a buscarlos, todo lo que han vivido durante la vida. O sea, lo que se dijo en el siglo XIX y lo que se investiga en el siglo hoy con las SM por parte de científicos corrobora lo que dice la doctrina espírita, de que cuando morimos pues nos vamos a un mundo espiritual que es más o menos, según cuentan ellos, como este de aquí, donde hay también unas reglas, unas normas, donde el tiempo no existe. Ahí nos iríamos a la física cuántica, donde dice precisamente que el espacio y el tiempo en el mundo no cognoscible, no visible, no existe, y por tanto estamos hablando de lo mismo, pero explicado con diferentes palabras. O sea que lo que se dijo hace muchos siglos, hoy sigue vigente para mí desde los científicos y desde los diferentes investigadores que corroboran lo que ya se venía diciendo, de que estamos unidos a ese mundo espiritual, de que muchas veces se sufre más cuando vivimos aquí y tenemos las típicas dificultades que todos los seres humanos tenemos con el día a día. Por ejemplo, yo tuve, como siempre he dicho, la experiencia siempre me acompaña. Yo tuve también un accidente de joven que tenía 14 años, creo que lo conté en el anterior vídeo, y me pasó una cosa curiosa. Cuando que fue mi bicicleta que cayó en un barranco, y yo de repente me vi fuera del cuerpo al entrar a un túnel donde el tiempo se paró, ¿no? Yo me sentí allí en ese estadio en el que estaba súper feliz, una gran felicidad, una gran paz, que cuando yo miré hacia abajo en forma de túnel, ¿no? Como si estuviera dentro de un tubo, y miré hacia abajo y vi que aquel que estaba abajo en la carretera era yo, de repente volví al cuerpo físico y recobré la conciencia, ¿no? Esa experiencia la cuentan muchas personas que han tenido accidentes. Cuando una persona fallece en un accidente, realmente no se entera de que ha muerto, ¿no? Porque sigues vivo, o sea, y eso fue lo que a mí me pasó, y fue lo que están contando hoy pues muchas personas que han tenido accidentes. Si leemos los libros Vida después de la vida del Dr. Moody,
tenemos ahí un montón de casos de personas que han vivido, si no lo mismo que yo, porque lo mío no fue tampoco tan grave. Yo no vi ningún ser de luz, no vi ningún familiar ya fallecido, ¿no? Viví fuera del cuerpo, ¿no? Pues eso mismo, hoy la ciencia, los estudios que hay, pues demuestran que eso existe, que la gente vive ese tipo de fenómenos, que hay que seguir investigándolos, no solamente desde una óptica espiritista, científica, sino ver más variables que puedan explicar lo que están viviendo miles y miles de personas en todo el mundo cuando tienen un paro cardíaco, cuando tienen un accidente o cuando de manera súbita viven ese tipo de fenómenos. Uh-huh. No sé si dentro de la casuística espírita, y acá me voy a permitir yo también hablar de un caso casi personal, porque no me sucedió a mí, pero sí a un pariente muy cercano que para mí fue como mi segundo padre. Estoy hablando del hermano de mi mamá, de mi tío ya fallecido, mi tío materno, llamado Eduardo, que él pues estaba medianamente bien de salud. De pronto le descubrieron que había tenido un cáncer que se había estado gestando de manera agresiva y pues silenciosa, como desgraciadamente ocurre en muchas ocasiones, y ya empezó a tener las molestias y todo esto cuando era irreversible, cuando había una metástasis prácticamente generalizada y le quedaba muy poco tiempo de vida. Y cuando él estaba ya en sus últimos días, que él pidió que lo quería fallecer en casa, ¿no? En la habitación que había sido suya desde niño. Y una vez estando ahí, yo recuerdo mucho que quizá 2 días antes de fallecer, él mencionó que estaba tranquilo, y estaba tranquilo porque la noche anterior lo había ido a visitar su mamá. Evidentemente su mamá, mi abuela, había fallecido en el año 92, y estamos hablando de que mi tío falleció en el 2013. Él decía con total así certeza que lo había visto, y que además también había visto a su papá, fallecido incluso antes que yo naciera, yo no lo conocí, y que también había percibido la presencia de otros familiares fallecidos suyos que lo alentaban, le daban paz y le decían que muy pronto se iban a reunir con él, sobre todo su mamá, mi abuela, y que no temiera. Y él a partir de ahí sintió paz. Obviamente seguía con los dolores, pero se le veía tranquilo, y 2 días después falleció mientras dormía. Y a mí me quedó muy ese tema. Y por supuesto también eventos post-mortem, ¿no? En la casa, es una casa donde ha fallecido y ha pasado mucha gente, porque es una casa muy antigua, familiares y no familiares, y mi familia ocupa esa casa desde la década de los 40, inicios de los 40, antes incluso creo, y porque mi tío nació ahí, él nació a inicios de los 40, y la cuestión es que, primero, que siempre han habido cuestiones paranormales, y segundo, que después que él falleció, era algo muy extraño, el ambiente se sentía raro, no sé si incómodo, pero era como si su presencia siguiera, como si él al momento de fallecer lo hubiera hecho con tanta paz que ni él se hubiera dado cuenta que ya no le tocaba estar ahí, y lo sentíamos. Incluso mi tía, que es una persona profundamente escéptica, ella fue la primera que lo manifestó abiertamente y dijo: yo siento como que Eduardo aún está aquí, es más, me parece haberlo visto, y esto trascendió incluso a vecinos, ¿no? Un vecino que decía: estoy casi seguro que lo he visto parado al lado de un poste donde se reunía con sus amistades de toda la vida a jugar a cartas, a conversar, a tomar una gaseosa. Otro que lo vio pasando por la puerta de la tienda en la que él siempre iba a comprar víveres. O sea, pasaron una serie de hechos que duraron por lo menos las semanas posteriores a su deceso, y que a mí, que siempre me han interesado estos temas, me hizo prender el radar, y yo mismo en una ocasión, aunque eso pudo haber sido su gestión porque era mi tío, me pareció verlo también en esos días. Y fue una cosa bien marcada, y sobre todo que pluralidad de personas lo vieron, y fue muy llamativo. El espiritismo lo explica, o sea, lo explica además de manera muy bien, ¿no? El espiritismo explica que cuando uno va a morir, los lazos físicos, digamos, las conexiones que unen el alma o el espíritu con el cuerpo se debilitan, y entonces tenemos una percepción que no tenemos los mortales, que no tenemos la gente de a pie del día a día. Cuando una persona va a fallecer,
o prácticamente es como digamos, una persona que ya está más en lo espiritual, y esa conexión con lo espiritual, aunque esté unida al cuerpo físico por los lazos físicos que hay todavía, por el cordón de plata, o como lo quieras llamar, puede percibir ya la dimensión espiritual, ya puede entrever esa dimensión espiritual, y cuando puedes ver eso, pues ves a los seres queridos que son los que te van a ir a recoger, o digamos, a recoger, sí, podemos decirlo así, o acompañar en ese trance, son los seres queridos que ya han fallecido. Entonces, es muy común que cuando una persona va a morir, y además lo hace de manera consciente, como fue el caso de tu tío, ¿no? Ve a su madre, ve a su padre diciéndole, pues mira, ya estamos aquí, estamos esperando simplemente a que ya la conexión entre materia y cuerpo se acabe, es decir, te corten el cordón de plata y, como se llama vulgarmente, ¿no? Y puedas venir al mundo espiritual. Una vez que se corta ese cordón del que hablan las entidades espirituales, ya es imposible volver a la vida, ¿no? Física, ¿no? Ya entras directamente al mundo espiritual, que es donde vamos a ir, ¿no? Hablando de un caso, anoche que acabé de leer el libro de Pim Van Lommel, Conciencia más allá de la vida, libro que recomiendo, además es muy, muy científico, ¿no? Hablaba de un caso de que había una persona que estaba en paliativos, ¿no? Paliativos es cuando ya te vas a morir y ya te dan una serie de medicación y tal y esa persona estaba muy agitada porque tenía miedo a morir, ¿no? Y entonces cuenta Pim Van Lommel que se le apareció un amigo que estaba muy unido con él en la infancia, que luego ya no vio más en la vida, pero que había fallecido, y vino a hablar con él y le dijo que no tuviera miedo a la muerte, le explicó un poco cómo era ese tránsito, y esa persona murió en la más absoluta paz, calma. Eso lo cuentan también los enfermeros que lo atendieron, porque había mantenido un contacto con ese mundo espiritual, en concreto con un amigo que había fallecido, lo había acompañado, lo había aconsejado, y esta persona, que también tenía cáncer, murió de forma placentera. Conozco un caso personal que investigué, eso fue en Ecuador, de una mujer muy espiritual, muy avanzada espiritualmente, que en el lecho de muerte, estaba en el hospital, ya desahuciada, ya mató a sus hijos, y le dicen, mira, mi esposo que había fallecido está aquí, mi madre está aquí, ya me voy a ir, vengo a darle mi bendición a todos los hijos, les dio un beso a todos, los bendijo, y cuando acabó de bendecirlos, esta persona fallece en la mayor paz, armonía que nos podamos imaginar. Y se fue en paz justo cuando acabó de bendecir, de besar, de despedirse de todos sus hijos. Falleció en esa cama de hospital, acompañada por esos seres que no vemos, pero que sí ve la persona que parte al mundo espiritual, que era su marido ya fallecido, sus padres ya fallecidos, que estaban ayudando a dar ese salto. Y el espiritismo lo explica muy bien. Si leemos los libros de espiritismo, explica muy bien todo ese proceso que hoy está pues investigado, demostrado, por lo menos en los testimonios de las personas que viven ese tipo de experiencia. Algo dentro de lo que nos has dicho hace minutos atrás, en los momentos precedentes, ha quedado en mí para tomarlo como pie para la siguiente cuestión que voy a plantear. Y ya es alejándonos un poco del tema del espiritismo, pero también tiene que ver con otro tema que a ambos nos apasiona, que ahora lo vas a escuchar. Tú mencionaste que en cierto modo, cuando se aparecen estos parientes, amigos, parejas, fallecidos, a aquel que está a punto de desencarnar, de pasar al otro lado, en cierto modo es como que lo vienen a recoger. Entonces yo recordé una de las teorías que hay sobre la aparición de objetos voladores no identificados
o de fenómenos paranormales en sitios que poquísimo después van a ser desgraciados protagonistas de hechos dolorosos que implican pérdida de vidas humanas, ¿no? Llámese fenómeno natural como un terremoto, accidente, etcétera, etcétera, guerra y más, ¿no? Entonces, hay más de un investigador que se ha referido, es como si estas entidades que tú ves ahí en fotos de días previos donde todo el mundo está feliz sin saber lo que se avecina, un objeto de valor no identificado en algunos casos en el propio momento o poco después de que el hecho aciago ocurra. Entonces han dicho, ¿no será que estos son como recogedores de almas o algo así? Es una de las teorías también que circula. ¿O no serán seres más espirituales que naves tecnológicas físicas? No sé, ¿tú qué opinas sobre esto? Vamos a ver, en las entidades espirituales, según dicen los mismos espíritus, yendo a la doctrina espírita, no pueden hacer todo lo que ellos quieren. Si eso fuera así, pues vendrían, matarían gente, derrocarían dictadores, no pueden, están muy limitados por la falta de cuerpo físico, ¿no? Yo creo que eso es un misterio, que está ahí. Es un misterio el tema de ver luces, de ver naves, de ver objetos, de ver entidades, justo antes de que ocurra una gran catástrofe. Es un misterio, pero también tiene una explicación física. Yo, por ejemplo, estuve de psicólogo en los terremotos de Ecuador, estuve interviniendo tanto en el aspecto psicológico cuando ocurrió, como en el aspecto formativo, porque yo también formo a equipos de intervención en psicología en caso de emergencia y catástrofe, ¿no? Y una de las cosas que muchísima más gente me corroboraron, me decían, era que antes del terremoto en Ecuador, la gente veía luces saliendo del mar, de la tierra, y que eso les llamó mucho la atención. Hoy está demostrado que cuando hay un terremoto, las diferentes capas friccionan entre sí y originan campos electromagnéticos y eléctricos, ¿no? Que nada tiene que ver con el fenómeno ovni, espiritualista, ovni o como lo quieras llamar. También es verdad que a lo mejor puede ocurrir que cuando, como el presente es un presente continuo, un presente hacia el futuro, puede ocurrir que a lo mejor hayan entidades allí que estén esperando o preparando a las personas que van a morir, ¿no? Eso pues queda dentro de lo que yo llamaría hipótesis. Puede ocurrir, o simplemente que estén allí porque han accedido al espacio-tiempo y van a ir a un lugar a ver lo que va a ocurrir en ese momento, que ya había ocurrido hace tiempo, no lo sé. Pero hay muchas teorías que pueden explicar eso, ¿no? Ocurre, es muy habitual, ¿eh? Eso que tú acabas de decir, ocurre, e incluso también ocurre lo contrario, de entidades que acuden a ese lugar y avisan a los conductores de que va a haber un accidente, que tengan cuidado, y luego ocurre, ¿no? Aquí en España hay muchos casos, o sea, tenemos a JJ Benítez, que investiga un montón de casos de ese tipo, ¿no? Como aparece una entidad que ya había fallecido en el mismo lugar, a advertir a una familia que venía en un coche de que iban a tener un accidente, que disminuyeran la velocidad, que iban a tener un accidente. Y efectivamente el accidente ocurre, y ocurre todo lo que todos sabemos, ¿no? Sí, aquí en Perú también. De hecho, lo hemos tratado con anteriores invitados al programa, ¿no? Que hay un contactado muy conocido, también ya fallecido, que en vida se llamó Vlado Capetanovic y escribía bajo el seudónimo de Vitko Novi libros como 170 años con extraterrestres, que él decía que contactaba con seres de un planeta llamado Apu, ¿no? En la zona de Ancash, al norte de Lima, y en las serranías, en la zona andina, el norte de Lima, bastante conocido incluso a nivel más allá de Hispanoamérica. La cuestión es que se dice que él, por esas épocas hubo pues un terremoto que ocasionó una avalancha de gran magnitud, ¿no? Que se desprendió una cornisa del nevado, de la montaña más alta de aquí del Perú, que es el Nevado Huascarán, y terminó sepultando 2 pueblos. Se salvaron unas cuantas personas simplemente porque estaban en un lugar
bastante elevado, que era y es hasta ahora un cementerio, y en otros casos otros que se habían ido fuera del radio donde ocurrió esto, pero hasta ahora se pueden ver las rocas en medio de lo que alguna vez fue barro, y dicen que estos seres a él le dijeron, va a haber una desgracia, ¿no? Entonces dilo. Y él fue, dicen que incluso conversó con algunas autoridades del momento, y obviamente lo vieron como un gringo loco, ¿no? Porque era un yugoslavo. Entonces, bueno, Sí. acá le llamamos gringo a todo el que sea blanco y rubio. Entonces decían, está hablando cosas, pues, tonterías, eso no puede pasar, como que extraterrestres que le dijeron, ¿cómo saben? Y desgraciadamente eso sí ocurrió, y bueno, es como que estos seres pretendidamente extraterrestres le avisaron, ¿no? Asimismo, también cuando hubo acá un terremoto también muy fuerte que destruyó un par de ciudades al sur del país llamadas Chincha y Pisco, y también algunas viviendas en Lima y otros puntos, el 2007, había gente que veía luces, pescadores concretamente, que veían luces que salían del mar. Incluso yo mismo fui testigo porque yo estaba saliendo en esos momentos de un supermercado acá en Lima, y con mi padre vimos luces en el cielo, y la gente realmente, eso era lo que más le aterraba, más que el terremoto en sí, el hecho de que el cielo se coloreaba y veías luces y gente que se arrodillaba a rezar. Y después, como un resultado preliminar, desde las instituciones de sismología dijeron que eran triboluminiscencias. Ese es el término que utilizaron por la fricción de las placas, lo que tú has dicho, los gases emanados a la atmósfera, pero hasta donde yo sé, no lo dijeron de una manera 100% de afirmación, ¿no? Sino como una posibilidad. Entonces, al dejar la ventana abierta, pues ya uno puede también tomarse un poquito de libertad de especular, ¿no? Bueno, el fenómeno ese de las luces cuando previas a un terremoto ocurrió en Ecuador. O sea, yo fui testigo de los relatos de la gente que comentaba cómo habían visto esas luces, ¿no? Según parece, la ciencia ha demostrado hoy que cuando hay ese roce de placas genera electricidad, genera gases, y obviamente origina ese tipo de fenómeno de luces. Hombre, no es casualidad. Es decir, no todo lo que ocurre a nuestro alrededor se tiene que interpretar desde lo espiritual, desde el campo de lo espiritual. También puede haber una explicación netamente física, ¿no?, al fenómeno. Debemos de tener los pies en el suelo y la mirada hacia el cielo, ¿no? Sí, para no perder el rumbo. No todo lo que nos ocurre en la vida tiene una interrelación con el mundo espiritual. Es más, yo creo que la mayor parte de las cosas que nos ocurre está interrelacionado con lo físico, con los seres humanos con los que nos convivimos, con el día a día, ¿no? Para eso estamos aquí. Si no, no vendríamos con un cuerpo físico a reencarnarnos, obviamente. Yo creo que muchas cosas se pueden explicar por ahí, pero hay otras muchas cosas que evidentemente ocurren desde los fenómenos, desde lo paranormal, desde lo inexplicable, ¿no?, si lo queremos llamar así. También es verdad que ha ocurrido, y hay muchos testimonios, que muchos terremotos importantes que han habido han visto naves. Es decir, cuando una persona ve naves tangibles, pues ya no es un fenómeno eléctrico, ¿no? Digamos que están ahí porque sabe que van a ocurrir eso, y a lo mejor están ahí en ese momento porque quieren estudiar el fenómeno, como ocurre, ¿no? Date tú cuenta que esas naves que vienen aquí, yo no niego el fenómeno ovni, porque, como tú sabes, he sido testigo y he investigado y he visto tanta gente que ha visto tantos fenómenos ovni en mi isla, sobre todo, y fuera de ella, que yo no dudo del fenómeno. Pero es indudable que tienen una tecnología que yo creo que es capaz de hacer saltos en el tiempo y poder venir a épocas o a periodos de la humanidad que para ellos son como de investigar, de ver cómo ocurrió el fenómeno, ¿no? Pienso yo, vamos, es mi idea. No quiero decir con ello que tenga la verdad. Por eso es que también hay quienes apoyan la teoría. Al final todos son teorías, o en algunos casos especulaciones, no llegan ni teoría, de que quizá no todos sean extraterrestres, sino que algunos sean humanos del futuro, que simplemente están en una especie de investigación de su propio pasado, de cómo es que se desenvolvía la sociedad y también la propia tierra, la naturaleza en siglos o milenios anteriores, de donde sea que ellos vengan, ¿no? Hay todo esto. Y bueno, para quizá finalizar ya el tema, quisiera tocar un último punto.
Yo creo que si hablamos de espíritus, podríamos también hablar de ese gran espíritu que es Dios. Yo sé que tú eres una persona creyente, una persona que cree en la existencia de Dios, y yo también lo soy. Definitivamente, es una de las grandes y pocas certezas que tengo, la existencia de Dios. ¿Nos dice algo sobre este gran espíritu, sobre Dios, el espiritismo? ¿Lo menciona? ¿Lo postula? Vamos a ver, el libro de los espíritus empieza con el tema de Dios. Y hace, no me acuerdo muy bien, pero hace una alegación donde dice: allá donde el hombre no ha puesto sus manos, en la montaña, en el universo, está la mano de Dios, está la mano del Creador. El espiritismo, digamos, cree en Dios como la causa primera, primordial. No cree en muchos dioses, no es una doctrina que cree en varios dioses, crea en un único Dios, que es todo amor, que es todo bondad, en fin, lo típico, ¿no? Y lo cree como el causante, el origen de la vida y de la creación del ser humano, el espíritu, ¿no? Según el espiritismo, Dios ha creado espíritus inmortales para que evolucionen y para que a través de las reencarnaciones lleguen a Él, ¿no? Entonces, el espíritu es como una creación que Dios ha hecho, ha creado los espíritus ignorantes, dice que Dios los cree inicialmente como seres ignorantes que a través de la evolución del conocimiento van progresando, y ese progreso los va acercando a Él. También dice una cosa que para mí es muy importante, que con nuestra mente, nuestro cuerpo actual, nunca podemos llegar a comprender a Dios. No podríamos, nos volveríamos locos o nos pasaría algo muy, muy grande. Entonces, finito no puede abarcar lo infinito. No podemos comprender a Dios, es imposible, ¿no? Pero yo soy como tú, o sea, yo a Dios lo siento, vamos, para mí, yo no tengo la menor duda de que somos seres creados. O sea, la creación no se creó sola. Es como decir, como decía en el libro este de Pitman Lome, que decía un autor, que es como decir, tenta, explota y crea un diccionario. Es una estupidez. O sea, una imprenta no explota y no crea un diccionario por haber explotado. La vida no creo que haya sido una gran explosión. La vida ha sido creación y evolución, ¿no? Porque también lo dice el espiritismo, la vida es evolución. O sea, la ciencia corrobora con Mendel, en fin, con todas las teorías evolucionistas que hay, que siempre estamos evolucionando a nivel genético, a nivel espiritual. Entonces, ¿la vida es evolución? Sí. ¿Física? Sí, pero también espiritual. Tú no eres el mismo ahora que hace unos años. Ha habido una evolución. Tienes mayor conocimiento, mayor experiencia. Por tanto, la vida nos lleva a una evolución. Y esa evolución posiblemente nos lleve a ser seres más inteligentes, más puros, más espirituales. Y a medida, como dice el espiritismo, a medida que vayamos progresando, vamos comprendiendo a Dios y vamos entendiendo a Dios. Pero hoy por hoy, entender a Dios o comprender a Dios en el plano físico, con este cuerpo físico, es imposible. ¿Podemos sentirlo? Sí. Hay estadios mentales como es el Sadami, el Satori, la iluminación, que es una conexión con el todo. Pero eso no implica que puedas conocer a Dios. Eso implica estar en un estado de alegría, de paz, de tranquilidad, de unión con el todo. Pero no implica entender la obra divina. Eso son palabras mayores, como digo yo, ¿no? Por tanto, entender a Dios lo entenderemos algún día y comprenderemos muchas cosas que hoy a lo mejor nos parecen injustas. A lo mejor algún día llegaremos a comprender que detrás de esa injusticia hay todo un orden, hay toda una enseñanza, hay amor, hay caridad, hay compasión, no lo sé. Pero yo pienso igual que tú. Yo creo plenamente en Dios y creo que la vida es una evolución, un camino interior hacia Él y exterior también hacia Él. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.